bienvenida a todos los que están en este lugar y todos los que están conectados vía internet. Sean bienvenidos en esta hermosa reunión. Saluda a la persona que tiene a su lado y dígale: bienvenido eres. Hoy hay algo especial del cielo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Así que damos gracias, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Con tus manos en alto, así vamos. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarse en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarse en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. He nacido otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste a la muerte, no tiene poder. Ahora sobre esa tumba yo danzaré. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Adiós al ayer, su espíritu habita en mi ser. Con Jesús he resucitado. Gloria a Dios, he nacido otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste a la muerte, no tiene poder. Ahora sobre esa tumba yo danzaré. Otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste a la muerte, no tiene poder. Ahora sobre esa tumba yo danzaré. Vamos, Lakewood, dilo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, atrás no vuelvo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, atrás no vuelvo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, atrás no vuelvo. He decidido que voy a seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, y atrás no vuelvo. Y atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Mis ojos puestos en la cruz, atrás no vuelvo. Y atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Mis ojos puestos en la cruz. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Ahora sobre esa tumba yo danzaré. Y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Ahora sobre esa tumba yo danzaré. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Gloria a Dios, he nacido otra vez.
es Jesús. Calma toda tempestad, tu nombre es Jesús. Vida a lo muerto da, tu nombre es Jesús. Es el que puede salvar y eres digno de adorar. Clamo a Cristo, clamo al nombre que sana, reina en poder y victoria, algo resucitará. Y cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que salva, digno de toda la gloria, algo resucitará. Cada vez que clamo a Él, y tengo un Rey que a la muerte conquistó las llaves. Él, con sus manos las tomó y con poder la serpiente aplastó. Resucitado el gran yo soy, clamo a Cristo, clamo al nombre que sana, reina en poder y victoria, algo resucitará. Y cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que salva, digno de toda la gloria, algo resucitará. Y cada vez que clamo a Él, y cadenas caen. Y cada vez que clamo a Él, demonios huyen. Cada vez que clamo a Él, todas las cadenas caen. Cada vez que clamo a Él, todos los demonios huyen. Cada vez que clamo a Él. Tu iglesia clama a ti, Señor. Haz esa declaración con nosotros. Muerte y ya no reinas más. Tumba hoy vacía está. Muerte ya no reinas más. Tumba hoy vacía está. Muerte ya no reinas más. Tumba hoy
Un testimonio para todos nosotros. Jesucristo fue a la cruz y el diablo pensaba que había triunfado, pero al tercer día resucitó. Resucitó, y dice la Biblia que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita dentro de nosotros. Y sabe, yo soy un testimonio de eso. Cuando mi madre salió embarazada de mí, hubo un edicto de las tinieblas en contra de mí para que no naciera. Y el doctor le dijo: es un embarazo de riesgo, probablemente pierdas tu hijo. Y ella en esa noche se arrodilló en su cama y le dijo: Señor, si mi hijo se salva, es tuyo y será para ti. Yo estoy aquí parado por un milagro de Dios y por la oración de alguien que clamó al Señor. Por eso cuando tú y yo clamamos, Él sopla vida sobre nosotros. Si lo puedes cantar con nosotros una vez más, dilo. Y clamo a Cristo, clamo al nombre que sana, y algo resucitará cada vez que clamo al nombre que salva, algo resucitará cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que sana, reina en poder y victoria, algo resucitará. Y cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que salva, digno de toda la gloria, algo resucitará cada vez que clamo a Él. Mejor lugar, si tú estás aquí, ante ti yo me rindo, porque diste todo por mí. En este momento te exaltaré. Dios, te ofrezco mi ser, por siempre te alabaré. Sopla aquí, vierte de ti, Espíritu Santo, habita en mí. Este es tu hogar, haz tu voluntad, Espíritu Santo, habita en este lugar. Amén. Este es el día, no hay que esperar, se desatan milagros a darle el primer lugar. Sopla aquí, vierte de ti, Espíritu Santo, habita en mí.
la tierra, tu poder se derrama, Espíritu Santo, ven, haz como tú quieras, trae cielo a la tierra, tu poder se derrama, Espíritu Santo, ven, haz como tú quieras, trae cielo a la tierra, tu poder se derrama, ven, Espíritu, sopla aquí, vierte de ti, Espíritu Santo, habita en mí, este es tu hogar, haz tu voluntad, oh Espíritu Santo, habita en este lugar, amén, ven, haz como tú quieras, trae cielo a la tierra, tu poder se derrama, Espíritu Santo, ven, haz como tú quieras, trae cielo, oh Espíritu de Dios, tu poder se derrama, Espíritu Santo. Buenas noches, qué gusto es estar aquí una vez más con todos ustedes. Un gusto poder compartir la palabra de Dios y espero que hayan disfrutado este tiempo de adoración, tanto como nosotros lo disfrutamos también. Hoy voy a hablar sobre los dones espirituales. Mucho oímos acerca de este tema, pero me parece como que importante que meditemos un poco de qué se tratan estos dones, cómo funcionan, qué tipos de dones hay, cómo puedo yo recibir esos dones y cómo puedo también hacer crecer esos dones. Así que yo creo que es un tema muy, muy interesante para todos aquellos que desean más del Señor, pero más del Señor y ser usados también de manera eficaz por el Señor. Es importante entonces empezar a definir qué son los dones espirituales y para definirlos, empecemos por la palabra don. La palabra don es un regalo. Viene de hecho de la palabra griega que se llama carisma. Eso quiere decir que es un regalo, pero también indica que es un favor que se recibe sin tener ningún mérito. Usted no hizo nada para recibir ese regalo. No fue que cumplió años, no fue que se portó muy bien, no se ganó el mejor premio. Simplemente es un favor inmerecido. De eso se trata el don. Es diferente. Es una gracia divina, podríamos decirlo también. Y aunque parece que la mayoría de las personas han oído hablar sobre los dones del Espíritu Santo, en realidad los dones los recibimos de parte de Dios Padre, de Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Todos son lo mismo, son Dios, tienen la misma esencia, es un Dios dador, es un Dios generoso, pero en la Biblia es importante, es interesante que encontramos que de parte de ellos recibimos diferentes tipos de dones y con un propósito también, digamos que un poco diferente, aunque todos van a la misma meta, cada don, cada regalo cumple una función y la función al fin y al cabo es equipar a su iglesia, equipar al pueblo de Dios. ¿Y para qué? Para la misión que se le ha dado a la iglesia, que es compartir el mensaje con gracia, con favor y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Veamos entonces
en Primera de Corintios a ver cuáles son esos tres tipos de dones o de regalos que recibimos como cristianos. Primera de Corintios capítulo 12, versos del 4 al 6, dice: ahora bien, hablando el apóstol Pablo, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir o diversos ministerios, como dice la versión de la Biblia de las Américas, pero un mismo Señor, refiriéndose a Jesucristo. Hay diversas funciones o diversas operaciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Entonces voy a explicar estos tres grupos de atrás hacia adelante. Voy a hacerlo al revés, como lo explica el versículo. Terminamos con los dones o la operación de Dios Padre. Y esta palabra operación quiere decir energema, quiere decir esta palabra. Y lo que está diciendo es que no es solamente algo que Dios regaló en un momento, sino que Dios sigue activo, sigue vigente el regalo de Dios. ¿Qué nos regaló el Padre? El Padre nos regaló a su Hijo, el Padre nos regaló la salvación, el Padre nos regaló la oportunidad de ser liberados del reino de tinieblas para ser establecidos en su reino. El Padre nos regaló su paternidad, ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, esto fue el regalo del Padre. Ahora, el libro de Efesios nos dice que esta revelación o este regalo se develó a través de Cristo. Es como que Él anunciaba a través de los profetas en Isaías. Él decía: estoy haciendo una cosa nueva, estoy abriendo caminos en el desierto, ríos en lugares secos, en la soledad. ¿No lo ven? Y Dios ya estaba emocionado por el regalo que le iba a traer a la humanidad. Pero no fue hasta que Cristo nació que fue explicado, por eso dije, como develado ese regalo. El regalo del Padre fue enviarnos a su propio Hijo para que Él mismo, a través de su sacrificio, nos acercara al corazón del Padre. Entonces, en cuanto a este regalo, sigue vigente. Como te dije, la palabra operación o la función que hace este don, según esa palabra griega que es un poco rara, energema, quiere decir que eso sigue vigente. Por eso es que en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, en el verso 29, nos dice el apóstol Pablo, con respecto a ese regalo del Padre, nos dice: los dones son irrevocables. Dice, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Si usted recuerda Juan 3, 16 y 17, dice que de tal manera amó Dios al mundo que por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el verso 17 dice: y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todo el mundo llegue al conocimiento de Dios, de Jesucristo. Por eso, en ese sentido, ese llamado de Dios a la humanidad es irrevocable. El llamado de Dios a la salvación sigue vigente para el pueblo de Dios. Pero muchas veces oímos que la gente usa este versículo en cuanto a ministerios o en cuanto a los dones del Espíritu. Y yo quiero que conforme vayamos avanzando, vamos a estudiar entonces de qué se tratan ahora los dones del Hijo. ¿Qué son los dones de Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo le regala a su iglesia? Bueno, nos dice también el libro de Efesios, nos da una lista en Efesios en el capítulo 4, dice en el verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Explica en el verso 11, dice, Él mismo, Cristo, constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué está diciéndonos aquí el apóstol Pablo en Efesios? Está diciendo que Cristo, cuando subió a los cielos, Él
equipó a la iglesia con líderes, con ministros. Y personas que se parezcan, que compartan la misma función que Cristo hacía aquí. Y entonces no nos da a uno solo todos, sino que Él establece esos ministerios que Él tenía. A unos los establece como maestros, a otros los pone como profetas. Y vimos esos 5 ministerios que fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ellos tienen la función, o nosotros tenemos nuestra función, es capacitar al resto del pueblo para que reciban los dones del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos entonces a ese tercer grupo. Pero bueno, antes de ir a ese tercer grupo de los dones del Espíritu que todos van a recibir, es importante entender, bueno, pero ¿cómo sé yo que yo tengo un llamado a ser un ministro, a servir? ¿Cómo sé yo que tengo ese don, ese regalo que Cristo me quiere dar de ser partícipe como un ministro del cuerpo de Dios? Bueno, en la Biblia encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso del mismo apóstol Pablo, nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, nos cuenta que estaban orando ya profetas y maestros de la iglesia en Jerusalén y estaban en ayuno y en oración, y en medio del ayuno y de la oración escucharon al Espíritu Santo que les dijo claramente: sepárenme a Bernabé y a Saulo, en ese entonces Paulo o Saulo, sepárenmelos a ellos dos para la obra que les voy a encomendar, para lo que les voy a asignar a ellos. Entonces, cuando ellos oyeron de parte de Dios, impusieron las manos sobre ellos, oraron, y entonces vemos que a partir del capítulo 13 en adelante de los Hechos, vemos cómo Pablo está empezando a predicar en Jerusalén, y él entra con todo su conocimiento, con toda su preparación. Quiero contarte también que aquí Pablo no es un recién convertido a la fe cristiana, sino que han pasado varios años en donde este hombre entendió lo que era el evangelio, se empezó a preparar. Eso es importante también. Y en la preparación fue cuando el Espíritu Santo le da la asignación. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Número 1, que el llamado empieza por medio del Espíritu Santo, pero también para ser nosotros esos servidores o esos ministros y tener esos regalos de Cristo, necesitamos prepararnos, necesitamos ser responsables con el llamado y estar bien equipados, porque para capacitar a otros necesitamos hacer la tarea, necesitamos capacitarnos nosotros mismos. Pero otro tercer factor que yo observo aquí es que ellos no se autodenominaron apóstoles, ellos no se autollamaron, ahora sí voy yo a ir solo. No, ellos fueron enviados. Por eso es importante que cuando hay un sentir o hay una dirección, porque es posible que Dios te haya hablado claramente a través de profecía o a través en tu propia relación con Él y te esté llamando al ministerio, es importante el aval del cuerpo de Cristo. ¿De quién? De los líderes, de tu autoridad espiritual. No es para ser llaneros solitarios en la obra de Cristo. Pues encontramos a muchas personas que se autodeclaran evangelistas, pero cuando tú preguntas, ¿pero quién está detrás de tu ministerio? ¿Quién te avaló? No, Cristo me llamó, sí, pero si observamos en la palabra de Dios, es importante este aval, esta cobertura, esto que te imponen las manos, que te bendicen en tu tarea, que le rindes cuentas también a alguien, que hay una autoridad espiritual sobre ti. ¿Por qué? Porque entonces andamos sueltos y es peligroso, y de eso sabemos mucho. Así que ya vimos 3 características para cómo empezar a crecer en cuanto a los dones del ministerio, empezar a servir allí. Otro ejemplo lo vemos también, o sea, esto no fue solamente en Pablo y en Bernabé, sino también lo vemos en el mismo Timoteo. Pablo le recuerda a Timoteo su llamado para que no se desenfoque, pero también para que se esfuerce. Pablo le dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 14, dice: Timoteo, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Aquí vemos las 2 características que había mencionado. Número 1,
Dios habló sobre él a través de una profecía, usó a un hombre de Dios con ese don, pero también habían los ancianos, autoridades espirituales de la iglesia, orando por él, y entonces le impusieron las manos de acuerdo a esa profecía y de alguna manera lo enviaron. Timoteo es el pastor en este momento de la iglesia de Éfeso, una iglesia súper importante, la cual Pablo establece, pero Pablo, al seguir viajando, necesitaba dejar establecidos a pastores, maestros que estuvieran constantemente capacitando a la iglesia. Entonces él le dice: Timoteo, no descuides ese don que te fue dado, y como ya lo leí a través de la profecía. ¿Cómo no lo descuida? Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. O sea, de alguna manera, ahí vas a tener una autoridad sobre las personas que estás enseñando cuando tú haces tu tarea, cuando tú te buscas y te equipas, te capacitas. Y entonces dice, pero también dice, pero ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas, o sea, que haya una coherencia. El ministro tiene que ser una persona a la cual su vida sea sin nada que esconder, que lo que se predique sea lo que viva. Entonces es muy importante, se le exige mucho más al que es un ministro de Dios. Entonces, ten mucho cuidado. Y luego en 2 de Timoteo, en la segunda carta que le escribe el apóstol, en el capítulo 1, verso 6, le recuerda, le dice: por lo cual, Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. O sea, cuidado, todo hombre de Dios que está aquí, qué importante es volver y enfocarnos en hacer la tarea, porque podemos desviarnos. ¿Cuáles eran las amenazas que tenía Timoteo en Éfeso? Bueno, que habían muchísimas doctrinas. De hecho, empiezan a decir que van a haber hasta doctrinas de demonios, que su propósito es engañar a los mismos de la iglesia. Entonces, una persona que es ministro y que está capacitada tiene que saber discernir. Espérate, esta no es la enseñanza que recibimos. Y por eso Pablo le anima: aférrate a la enseñanza que recibimos. Entonces, esto es muy importante para todos los que son ministros. Ahora sí, voy otra vez al tercer grupo. Vamos a empezar a hablar de estos dones del Espíritu Santo, los regalos que nos da el Espíritu Santo. Vayamos para esto nuevamente a 1 Corintios, como empezamos en el capítulo 12, y vimos que pues hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. O sea, esto es un plan que viene del cielo, de Dios Padre, y entonces está Cristo dando dones y está el Espíritu Santo dando dones para ese plan magistral de Dios, que es precisamente que muchas personas crean y muchas personas sean trasplantadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Establecer el reino de Dios. Entonces empieza a hacer la lista y dice, pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu. ¡Wow! Qué bueno es encontrarse con alguien sabio. Para esto son los consejeros. Gente que no es que tengan el título de consejero o han estudiado. Qué bueno, porque la sabiduría también se adquiere a través del estudio. Pero hay personas que en su propia manera de vivir tienen la sabiduría, el don de sabiduría de Dios. Y cuando a veces uno se encuentra trabado en situaciones en donde uno no es experto, uno necesita rodearse, conocer a esas personas, identificar a esas personas que son sabias, llenas de la sabiduría. Después dice, a otros el Espíritu Santo les dio palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Son esas personas que están orando de pronto y tienen una revelación de parte de Dios. Puede ser un problema en tu cuerpo, puede ser un problema que esté pasando de fondo de la situación. No es con el propósito de que Dios le está revelando un chisme, porque como vimos al principio, el propósito de esto es para el bien de esta persona.
para que esta persona conozca, reciba entendimiento. Entonces la palabra de conocimiento es importante. Dice, a otro, fe por el mismo Espíritu. Hay personas que tienen fe. Y qué bueno es que cuando tú estás bajo en tu fe, tú puedas encontrar a alguien que tenga fe por ti, que te anime, que te reubique, que te hable la palabra de Dios y que vuelva a encender en ti la llama y que puedas tener fe. Quizá tú eres uno de esos. Quizá en algún momento tú estás lleno de fe y te encuentras con alguien y no es a declararle palabra y a regañarlo porque no tiene fe. No, es que el don del Espíritu hace algo tan maravilloso, que es que de la fe que tiene, al compartirlo tú con otra persona, la otra persona dice, amén, lo creo, lo recibo, me levanto de este momento, de esta situación de incredulidad en mi vida y decido otra vez creer en ti y que lo vas a hacer, Señor, y que tienes cuidado de mí. Entonces tú ves el fruto de lo que diste porque ves el resultado en la otra persona. Así opera el Espíritu Santo. Luego dice, a otro Dios le da dones de sanidad. ¡Qué bien! Hay gente que tiene don de sanidad, que Dios la usa para sanar esterilidades o para sanar otro tipo de problemas físicos. Son muy usados en esos dones. Sin embargo, todo eso están sujetos a la voluntad de Dios. Es cuando Dios quiere operar, o sea, Dios termina teniendo la última palabra en todo esto. Dice también que a otros Dios le da el poder de hacer milagros, una provisión milagrosa. Oran por cosas naturales que se detengan y Dios hace esa obra. He sido testigo de eso a través de mi mamá. Tiene un don de hacer de milagros impresionante porque está ligada también con su don de fe. A otros Dios da profecía, hablar de parte de Dios para ti. La profecía puede ser, dice la Biblia, que es para animar, para exhortar, para consolar. O sea, de alguna manera tú la ves negra, tú no ves que hay esperanza, pero hay alguien de parte de Dios que dice, no, espérate, Dios no ha terminado contigo. Dios me muestra que te veo aquí en esta situación. Esto da ánimo, esperanza, enfoque. La profecía. A otro da discernimientos de espíritu, a otro da diversas clases de lenguas, a otro da interpretación de lenguas. Ojo que no dice y a otro da, bueno, que dice y a otro interpretación de lenguas, pero el y no quiere decir que es una lista que termina en estos 9 dones, porque el Espíritu Santo, Él empieza diciendo hay diversidad de dones y está en este momento su lista termina, pero vemos que el mismo apóstol en otra parte de la Biblia, por ejemplo en Romanos 12, él mismo hace otra lista de los dones del Espíritu. Él dice en Romanos 12, tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Ese ya lo había dicho, pero aquí menciona uno nuevo, dice, si es el del prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, fíjate, que anime. Si es el de socorrer o ayudar a los necesitados, que lo haga con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. O sea, vemos otra lista de dones. Me llamaba la atención también que el mismo apóstol dice, yo estoy soltero porque tengo el don de quedarme soltero. Me gustaría que muchos más tuvieran este don, pero él lo dice, porque yo puedo dedicarme al 100% a esta misión. Él es un ministro, él es un apóstol. Él tiene, aparte de los dones del Espíritu, él tiene el don de Cristo, que es de ir y establecer, de romper, de plantar, donde eso hace un apóstol. Entra en lugares donde otro no ha entrado y establece la obra, una iglesia. Y ese es el don que tiene también el apóstol Pablo, además de ser un gran maestro, que de ahí es donde estamos aprendiendo todo esto. Entonces, qué interesante, hay diversidad de dones. Y tú puedes estar ahí sentado y decir, bueno, pero ¿cómo sé yo cuál es el don? Bueno, te explico, vuelvo al principio, que el don es como tocar lo divino. Tú puedes tener un gusto hacia algo y en tus fuerzas puedes hacerlo hasta cierto punto, pero tú sabes cuando tienes el impulso del Espíritu Santo que te da ese soplo que te ayuda a avanzar
a donde tú sabes que en tus propias fuerzas no lo hubieras podido hacer. Yo a veces puedo intentar animar personas y trato de hacer mi mejor esfuerzo, pero hay momentos en donde yo sé que el Espíritu Santo me ha puesto algo y lo digo con autoridad porque ya he aprendido a discernir, a entender cuándo es algo mío, que una buena intención, pero cuándo es algo que viene del Espíritu, que viene de adentro, que no viene de mí, que viene de Él. Quizá ahorita mismo la persona que está filmando, tú dirás, bueno, yo estoy aquí, tú tienes un don, estás filmando, el otro está editando un video. ¿Tú sabes hacer eso? Hacer eso requiere ¿qué es la parte del don? Porque puede ser un talento. Tú puedes decir, no, yo me he formado en hacer esto. Sí, pero cuando tú pones ese talento en las manos de Dios, se puede convertir en un don. Quiere decir que puede llegar a lugares donde tú, por tus propias fuerzas, no te hubieras imaginado. De pronto tú puedes quedarte haciendo algo. Hay muchas personas con talentos, pero que los talentos no van a ningún lado. Pero cuando tú ves que Dios impulsa eso y tienes al Espíritu contigo, tú te estás dando cuenta que esto, ya más que un talento, se ha convertido en un don de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de ayudar a los demás y porque tiene el propósito de que su reino se establezca. Así que cada vez que tú pones lo que tú sientes hacer con ganas, como dice el apóstol, hágalo con entusiasmo, mijo, hágalo con entusiasmo, amiga, porque cuando usted lo hace así, el Espíritu es esa fuerza de entusiasmo, de poder que nos ayuda a hacerlo. Entonces, no todos tenemos el mismo kit o el mismo paquete de los dones. Esto no es como un grupo al cual nos afiliamos, de pronto a vender productos, en donde usted ha visto que sale cada uno con su mochilita del color y donde adentro tienen todos lo mismo. Así no funciona. Cada uno tiene algo exclusivo, diferente, es variado. De hecho, una iglesia saludable se conoce que es saludable cuando se da la libertad para que hayan diferentes dones fluyendo. Pero cuando se trata de uniformar, mucho cuidado. Cuando se trata de uniformar, no es que aquí se hace así, nos peinamos así, aunque ridículo que parezca así, se peinan de una manera o de pronto todos hacen así, todos se visten de una manera. Mucho cuidado porque a mí no me suena a la clase de Dios que con la creación me muestra tanta diversidad. En su palabra me está diciendo, hay diversidad, hermano, le está diciendo, fluya en lo que usted quiere hacer cuando es para el bien de los demás y tiene el propósito de levantar a Jesucristo y que muchas personas puedan conocerlo. Entonces, no es uniformar, no podemos tener todos los mismos dones. Ahora hay dones que son de pronto más notorios o más públicos que otros. Y lo que el apóstol nos dice al final del capítulo 12, en el verso 31, nos dice que ustedes deben desear los dones, pero los dones que son de más ayuda. Y ahí es donde nos puede jugar sucio nuestros propios deseos o nuestra propia agenda. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que se han presentado en la Biblia, se presentó un caso en particular de una persona que miró, wow, el gran poder de Dios, se llamaba Simón el mago, y lo vemos en la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 8. Ese era un hombre de Samaria, pero era un hombre que antes de conocer de la palabra de Cristo le gustaba todo lo mágico, y de hecho él vivía de eso. Él decía, eran trucos, así lo llama la palabra de Dios, él decía trucos, y él decía, este es el gran poder de Dios. Y todo el mundo en el pueblo lo conocía por ser un hombre que tenía el gran poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Que llega Felipe con el gran poder de Dios, uno de los apóstoles, llega a Samaria y este hombre se queda viendo todo, o sea, la palabra con la que compartía Felipe, cómo él bautizaba a las personas. De hecho, él mismo se bautiza y dice la palabra que él mismo creyó en Jesucristo. Pero su corazón no se alineó porque cuando Pedro, el apóstol Pedro se enteró en Jerusalén que
en Samaria estaban las personas convirtiéndose a Jesús, pues ellos viajaron a Samaria y empezaron a orar y a imponer las manos para que ellos recibieran el Espíritu Santo, algo que no había pasado con Felipe. Felipe fluía en el poder del Espíritu Santo, pero él todavía no sabía cómo funcionaba, así que él simplemente fluía, pero viene Pedro a respaldar el ministerio de Felipe, el trabajo en equipo, y cuando Simón empieza a ver que la manifestación no solamente la tenía Felipe, sino que empieza a darse a diferentes personas, lo que dice la palabra de Dios es que cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Hasta aquí yo digo, no se necesita dinero, hermano, venga y oro por ustedes que usted lo reciba. Pero Pedro, con el don de la palabra de conocimiento, habla y dice, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Pedro no sabe quién es Simón. Pedro no vivía en Samaria. Recuérdense que los samaritanos y los judíos no se hablaban hasta que Jesucristo vino a traer la unidad. Así que quizá era la primera vez que Pedro estaba ministrando. Era la primera vez que Pedro estaba ministrando en esta región. Pero la revelación del Espíritu Santo le reveló el corazón y la intención, la motivación de este hombre. Entonces le dice, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos. Y mire, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene todavía cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Así que cuando estamos todavía acercándonos a las cosas de Dios, va a haber una batalla en nuestro interior. ¿Por qué? Porque los dones, pues, wow, ¿quién no quiere recibir un regalo que tenga que ver con lo divino y con lo sobrenatural? Todos. Pero el problema es que cuando todavía no hemos sido completamente libres del pasado, de nuestras pasiones que son envidiosas, que son celosas, que son para lucir nosotros, entonces estamos mezclando y ahí no va a operar el Espíritu Santo. No va a operar. Van a haber cosas que se pueden parecer o podemos tratar de imitar cómo se ven las cosas, pero a la larga se va a evidenciar. Tenemos otro ejemplo en Hechos 16, cuando Pedro está en la ciudad de Filipo, una tremenda ciudad, la iglesia de los filipenses. Pero cuando él está ahí estableciendo esta obra, Pablo está caminando y entonces hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Y la mujer se metió en el partido como a ser la publicista, la que abre camino para los apóstoles y decía, escúchenlos a estos hombres, Pablo y a Silas, escúchenlos porque ellos les van a mostrar el camino de salvación. Ellos son hombres de Dios. O sea, era como, ella misma se puso como la vocera. Y dice la palabra de Dios que a Pablo, discerniendo obviamente el Espíritu también, le molestó tanto esto que se voltea y le dice, en el nombre de Jesús, yo ordeno que este espíritu salga de ti. Y dice que inmediatamente sale el espíritu de esta mujer. Les costó, claro, ir a la cárcel, les costó que los azotaran porque los dueños de la esclava, a la cual le sacaban mucha riqueza al ver que el espíritu se había ido, dijeron vamos a perdimos nuestro negocio. Entonces ellos tomaron acción contra los apóstoles. Entonces, qué tremendo, qué cuidadoso, con Dios no se juega. Y yo creo que el Señor nos quiere llevar al arrepentimiento, como dice Simón, y siempre estar uno como ministro de Dios. Señor, ayúdame a nivelarme, ayúdame, Señor, aunque a veces hay plataformas muy notorias, siempre tenemos que estar orando, Señor, tengo que estar enfocado, esto se trata de ti, de tu evangelio, de tu mensaje. Y muchas personas a veces nos dicen y nos saludan, nos gusta su humildad. Y yo pregunto,
pero es que no hay otra forma. O pregunto, ¿habrá otra forma de lucir esto? Porque si decimos que representamos a Cristo, Cristo mismo nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. No dijo, aprendan de mí cómo hacer ministerio, no dijo aprendan de mí a ver cómo hago un ministerio exitoso, sano a enfermos. Dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Entonces, si yo sigo mirando a Cristo, yo tengo que seguir aprendiendo de Él la humildad y ubicarme y entender. Y cuando uno le abre la puerta a la humildad y a que el Señor lo enfoque, uno muestra a través de los dones ¿a quién? A Cristo, no se muestra a uno mismo. Por eso a veces no podemos batallar, o vencer la batalla que tenemos interna de ¿seré yo, serás tú, Señor? Yo creo que cuando tú respondes a la pregunta, esto que voy a hacer honra el nombre de Cristo, pone a Cristo en alto y es para el bien de la iglesia, para que la iglesia crezca en su fe al Señor, entonces tú puedes decir, sí, voy a hacerlo con toda la fuerza. Como dice el apóstol Pablo, si enseñas, dale, hazlo lo mejor que pueda. Espero estarlo haciendo bien, Señor, pero dale, uno tiene que vencer los propios temores, vencer el temor al público de alguna manera. Le toca a uno vencer esto porque uno entiende que uno está tocando lo divino, porque se trata de un regalo sobrenatural. Ahora, esto es como el don de Dios, es como una probadita del cielo. Dice también la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 13, nos dice, o sea, el capítulo que sigue, él dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, lo que está diciendo el apóstol aquí es que la manifestación que tenemos del Espíritu son como abrebocas, como apenas una introducción o una probadita del cielo en la tierra. Esos son los dones. Y entonces dice en parte porque nosotros no estamos viendo cara a cara al Señor. Nosotros estamos todavía entre nuestra dimensión humana y la dimensión divina y a través del Espíritu Santo es que podemos como bajar de lo divino y darlo a lo humano. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que por más que yo lo haga, yo sé que estoy limitada. Solo el Espíritu Santo puede fluir a través de ti, a través de mí, en lo divino, pero siempre reconocer que es en parte. A veces sí, a veces la humanidad se mezcla, a veces no sabemos cómo manejarlo, a veces, no sé, vemos como el profeta muchas veces dice, ay, aquí fue atinado, aquí no. No nos pongamos como a ser tan rápidos para el juicio, entendamos lo que dice el apóstol. En parte vemos, en parte conocemos, pero el Señor que es perfecto nos va a ayudar a llegar a donde Él, a la estatura del varón perfecto. Y para eso es que nos usa a todos, seres humanos imperfectos, pero con regalos divinos para poder ser cada vez más a su imagen y a su semejanza. Así que yo te animo a que venzas temores personales, a que venzas también de pronto pensamientos equivocados. Él quiere darle a toda su iglesia de estos dones del Espíritu para que tú mismo estés equipado para llevar este mensaje tan precioso con eficacia a otras personas. Quiero terminar con esto. El gran predicador Charles Spurgeon, le llaman el príncipe de los predicadores, él le pedía a la gente que por favor le regalara orar por él. Si me quieres dar un regalo, ora por mí. Él creía en el valor de la oración, en el don de la oración, en ese don que tal vez no se ve, que es íntimo, que es en lo secreto, pero él sabe el gran poder que hay cuando el pueblo de Dios habla con el Dios Todopoderoso y hace que haya ese favor para predicar el mensaje. Favor de Dios. Quizá tú digas, no, yo no voy a tener un púlpito, pero tú tienes una habitación, tú tienes un lugar secreto en donde el Espíritu Santo quiere revelarte los secretos de su corazón para que tú te unas como un intercesor. El mismo Pablo también, al final del libro de los Efesios, en el capítulo 6, él le pide a la iglesia, y oren por mí para que yo predique con gracia la palabra de Dios. Un hombre que tenía tanto conocimiento, tanta facilidad. Yo no sé, cuando yo leo sus cartas digo, wow, este hombre estaba muy bien equipado. Pero él sabía que él podía llegar hasta cierto punto en lo natural, pero él necesitaba la unción del Espíritu Santo para poder predicar con gracia
y que las personas pudieran responder al mensaje. Así que no hay excusa, todos tenemos un don. Y la cosa es que lo dejes brillar, que lo dejes salir a la luz y que seas parte. Ya está bueno, ya tú eres parte de este ejército del Señor para establecer su reino aquí en la tierra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y yo oro que tengas esa hambre y sed de tu Padre, de tu Señor. Y ahí donde estás, ores conmigo y le digas: Señor Jesús, yo te doy gracias por esa obra preciosa que viniste a hacer en la cruz, que no solamente me regalaste el acceso a mi Padre Dios, me regalaste salvación, perdón de pecados, sino también me estás equipando, Señor, me sigues dando regalos. Yo hoy estoy dispuesto a recibir. Yo te pido que tú, ahí donde estás, abras tus manos y le digas al Señor: Señor, hoy estoy con mis manos abiertas para recibir de ti todo lo que tú quieres darme. Señor, y perdóname cuando mis juicios o mi baja autoestima, Señor, ha querido rechazar o no usar estos regalos, pero hoy te digo: Señor, yo quiero anhelar esos dones que son para el bien de los demás. Abre mis ojos donde está la necesidad para poder anhelar esos dones que bendigan a los que están cerca, Señor. Oro también por todas estas personas que están sintiendo en su corazón un llamado a ser parte de ser ministros también. Padre, que primero sepan, Señor, esta responsabilidad, que abras puertas para que puedan prepararse, pero también, Señor, que vivamos vidas intachables, honorables, dignas del mensaje que predicamos. En el nombre de Jesús. Hoy bendecimos a los pastores, Señor, a las personas que están en autoridad espiritual. Oro, Señor, que ellos estén enfocados en ti y que todo tiempo, Señor, seamos rápidos para arrepentirnos, rápidos, Señor, para si hay algo que está torciendo nuestro camino, que lo enderecemos por temor a ti, Señor, por amor y temor a tu nombre. Hoy te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Espíritu Santo, porque yo creo que tú estás abriendo los ojos de tus hijos y les dice: mira lo que tienes en tu mano. Tienes el favor de Dios, tienes el don, tienes una voz, tienes tal vez un talento. Conviértelo en un don. Deja que mi Espíritu Santo sople sobre tu vida para que ese talento y ese don llegue a donde tú no imaginas y que siempre le dé la gloria a Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, amigos de otros lugares que no son de la iglesia Lakewood, qué honor poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Siempre es un honor, siempre es un gusto. Y le damos las gracias también a todas esas personas que hacen que esto sea posible, que podamos hoy estar predicando este mensaje a través de los medios de televisión desde esta casa. Gracias por sus donaciones. Eso también es un don. El que tú hayas recibido riquezas, dice la palabra de Dios que el don de hacer riquezas proviene de Dios. Y si Dios te ha dado eso, y tal vez no te ha dado mucho, pero de lo que tienes, haces parte, colaboras para el reino de Dios. Mi casa y yo estamos comprometidos con este mensaje y nos cuesta también y lo damos. Y yo te honro a ti también que lo haces en obediencia para que este mensaje se esparza. Y por eso Dios bendice tu vida. Dios sigue abriendo puertas de favor para tu vida en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro, que salga con una sonrisa para ti y te bendiga en tu salida, en tu entrada, hoy y siempre. Nos vemos este próximo domingo aquí en la iglesia. Que el Señor les bendiga.